Listo. Y quiero cambiar. Bueno, no somos así entonces. ¿Me conectas acá? No. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en este momento que este sea un espacio donde haya un ambiente de enseñanza, un ambiente de humildad, un ambiente de querer aprender, un ambiente de querer escuchar tu voz, escuchar tus palabras, porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, que nos transformas y nos cambias y produces en nosotros un entendimiento más claro de lo que hay en tu corazón, de lo que tú deseas, un entendimiento claro de tus planes, de tus propósitos, un entendimiento claro de quién eres tú, Dios, y empiezas a romper toda mentira, todo engaño que haya en nuestras vidas y que desconocemos de la realidad de tuya, de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, fuerte y sobrenatural, Dios. Así que en tus manos estamos, creemos que tú transformas nuestras vidas y declaramos un ambiente de mucha humildad, Dios, mucha mansedumbre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y declaramos hambre en nuestras vidas por aprender más y por no quedarnos simplemente con esto que vamos a hablar el día de hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy hemos estado hablando de las 7 iglesias. La primera introducción fue simplemente hablar un poco de por qué es importante estudiar esto, por qué es importante tocar este tema, por qué es importante que se hablen de estas cartas a la iglesia, o sea, a la iglesia en general, no solamente a nosotros, sino a toda la iglesia, y por qué es importante que nosotros individualmente las estudiemos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, hace 8 días vimos a Sardis, los que no, de pronto no se han visto o no estuvieron. Esmirna, Juan. No, pues Sardis, Dani. Pues Sardis. Entonces, que es la que tiene nombre que vive pero está muerta, como les habíamos hablado. Y qué bueno que puedan meditar en eso, realmente qué es lo que hay vivo en nosotros y qué es lo que se está muriendo en este momento. Realmente a veces creemos que como creemos en Dios y confiamos en Dios, seguimos con vida y eso es más que suficiente, pero realmente Dios le dijo a esta iglesia, tú sigues todavía pensando que estás viva, pero, o sea, lastimosamente estás, que te mueres y es necesario que afirmes lo que está por morir. Entonces, ¿quién quiere leer esto? ¿Quién desea leer esta porción? Porque no los veo. ¿Quién gustaría? Yo. Cuando, bueno, dice, el misterio. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto. Son las 7 iglesias. Amén. La Biblia o Dios, dentro de los planes de Dios, habla de que Dios tiene ciertos misterios de los cuales solamente los que quieran indagar en ellos van a poder descubrirlos, saber qué es lo que Dios quiere hacer, saber qué es lo que Dios desea realizar. Y obviamente que Jesús esté hablando de esto nos está diciendo, miren, las 7 estrellas y los 7 candeleros, esto es un misterio del Padre y es necesario que ustedes mediten en él. Otro misterio que nosotros pudimos ver fue lo de Babilonia, eso está en Apocalipsis 18, creo, 19, dice, y este es el gran misterio, Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de todas las prostitutas, dice, esto es un misterio. O sea,
estos son misterios de Dios que hay que estudiarlos, que hay que indagarlos, que hay que profundizar en ellos. Es decir, que lo que lo que se está aprendiendo, se está enseñando en este momento es algo así chiquitico. Apocalipsis 10 habla de que el gran misterio de Dios se va a revelar a la séptima trompeta. Habla de que todo el plan de Dios se va a revelar en la séptima trompeta. Al sonar de la séptima trompeta, dice un ángel en Apocalipsis 10, lo pueden ver. Entonces ahí ya se les está dando 3 misterios con para que lo puedan profundizar en ellos, crecer en ellos, porque es entender el plan de Dios y es entender la mente de Dios. Y bueno, eso se les está dando a ustedes para que puedan vivirlo, experimentarlo y llenarse de esto, porque es el mismo Jesús que nos está dando esto. Bueno, para que lo tengan claro. Esto es Jesús que le está hablando a Juan, y como ya como les habló Manuela, es Jesús el que trae el mensaje a las iglesias, es Jesús el que está diciendo de su propia boca, está diciendo, mira, esto es lo que quiero que les transmitas a la iglesia, esto es lo que quiero que le transmitas a cada uno de ellos, porque lo van a necesitar y va a ser necesario, va a ser algo muy importante y va a ser un tesoro para la vida de ellos, para que lo pongan en práctica. Entonces, las 7 iglesias y los diferentes enfoques de aplicación, obviamente hay un enfoque de aplicación que es histórico, otro universal, otro individual y otro escatológico. Dentro de la parte histórica, obviamente sabemos que este mensaje fue transmitido a todas las 7 iglesias, fue transmitido a esas iglesias en ese tiempo, en el tiempo de Juan. Eran 7 iglesias que estaban en la zona de Asia Menor, pero muchas personas o muchos teólogos dicen que esto tiene que ver con los diferentes periodos históricos que nosotros como iglesia o la iglesia de Cristo ha vivido. Entonces, Éfeso, que es la iglesia que vamos a tratar el día de hoy, hace referencia al periodo final de la edad apostólica, o sea, cuando termina ese periodo habla de Éfeso. No voy a tocar las otras iglesias porque pues es simplemente como para que lo tengan en cuenta y si quieren lo pueden buscar, investigar. Universalmente, el mensaje que se dio a las 7 iglesias sigue vigente el día de hoy, aunque se dio a las iglesias hace casi más de 1000 años, 1500 años, bueno, hace un resto de tiempo Jesús dio ese mensaje a la iglesia, sigue vigente aún hoy en día para todo el cuerpo de Cristo, o sea, sigue aplicable para toda la iglesia que está en Asia, la iglesia que está en Europa, Oceanía, América, es aplicable para todas ellas porque es un mensaje que forma la integridad de nuestros corazones y hay que meditar en él. Entonces, individualmente, este mensaje va dirigido a cada uno de nosotros para producir un cambio en nuestros corazones y conectarnos a todo lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Existe la posibilidad de que podamos estar viviendo en el contexto de estas iglesias durante nuestro vivir en Cristo. Es decir, ustedes pueden estar el día de hoy en Sardis, dentro de un año pueden estar en Éfeso, pueden estar en la Odisea y en las otras iglesias que vamos a ver. Entonces la idea es que en este momento vamos a ver Éfeso, se puedan tratar de ubicar ahí. Y escatológicamente, que es hablar de los últimos tiempos, el mensaje de la iglesia que transmite Jesús lo da para que estemos preparados para lo que ha de venir. Estemos preparados para todo el plan de Dios, conozcamos el plan de Dios, seamos parte del plan de Dios. Obviamente este es un plan, ese es el propósito de Dios universal, porque Dios tiene un propósito o su propósito es con cada persona, se mueve de diferente forma y de diferente manera sobre cada uno de nosotros, pero el propósito de Dios es algo universal y que quiere que lo conozcamos y oremos por él y seamos parte de él y lo pongamos en práctica. Entonces, obviamente lo que está diciendo es que podamos llevar un cambio genuino, una santidad absoluta y a obtener las recompensas eternas y a prepararnos para los últimos tiempos. Cada iglesia se le da una recompensa eterna que debe de alcanzarla, porque recuerden que la salvación es por gracia, pero las recompensas hay que obtenerlas, hay que pelear por ellas.
Entonces, hoy tú y yo somos Éfeso, nos toca meditar en su mensaje. Vamos a Entonces, aplicar el enfoque, vamos a aplicar el enfoque individual. Obviamente vamos a pues revisar todo, pero específicamente vamos a aplicar el enfoque individual porque queremos posicionarnos en esa iglesia y revisarnos pues de cómo vamos a trabajar de acuerdo a lo que Jesús les dijo. ajá, entonces hoy simplemente díganle a Dios, Dios, déjame ubicarme aquí, déjame escuchar lo que tú quieres tocar a mi vida, qué necesito cambiar, qué necesito mejorar, porque es necesario, o sea, son las palabras de Jesús, es todo lo que le dijo Jesús a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, es lo que nos va a transmitir, ¿vale? Entonces, es simplemente lo que les pido en este momento, porque les digo que cuando yo leo las 7 iglesias, o sea, es un ir y venir con Dios y con Jesús y experimentar que tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto, esto no está bien en mi vida, Jesús necesita que yo deje esto. Entonces, ubíquense allí. Un poco de historia antes de empezar y antes de entrar al mensaje como tal. Las 7 iglesias están ubicadas donde es Asia Menor, eh, donde se conoce el día de hoy como Turquía, o sea, estaban ubicadas allí. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Turquía, pueden hacer este recorrido y van a ver dónde estaban ubicadas estas iglesias. En este momento no existen. Es uno de los lugares donde apenas se está empezando otra vez a levantar la vida en Cristo, es decir, hace parte de la ventana 1040, que es las personas menos evangelizadas, menos alcanzadas, y en este momento se está volviendo a levantar fuertemente el evangelio en esta zona, o sea, de una manera sobrenatural. La gente está soñando con Jesús, está viendo a Jesús, y es algo tremendo. Y obviamente es algo profético que Dios ha hablado sobre esa zona, ¿no? Éfeso era la iglesia más cercana a la isla de Patmos, a unos 90 kilómetros de distancia, y era el puerto principal de Asia. O sea, toda la economía se movía a través de Éfeso porque conectaba con el mar Mediterráneo. Éfeso era una ciudad cosmopolita, era una democracia con un gobierno propio y era un centro religioso y un centro económico muy importante. Entonces, obviamente, la gente iba era de turismo y a conocer a Éfeso porque era lo más, de lo más, de lo más, de lo más. O sea, era como ir, no sé, Nueva York, París, cosas así. O sea, ciudades que uno dice, ay, yo quiero ir por allá, qué belleza, no, qué locura, algo así. Entonces, así era Éfeso para que se hagan una imagen de lo que era esta ciudad. El misterio de Éfeso. Éfeso, para entrarlos en el contexto, Éfeso tenía una sinagoga de judíos donde el apóstol Pablo predicó con Priscila y Aquila y fue bien recibido por los judíos. Esto lo van a encontrar en Hechos 18, del 18 al 21. Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana o la diosa Artemisa. Dice que esta diosa tenía un montón de pechos o senos y esto era lo que la adoraban. Y la forma en cómo la adoraban era con actos sexuales y cosas así por el estilo. O sea, esa era la forma en cómo la adoraban. Y bueno, entonces toda la economía muchas veces de Éfeso se movía a causa de este templo. Eso está en Hechos 19:27. El primer hombre, los primeros que predicaron en Éfeso fue Pablo, Priscila y Aquila. Luego viene Apolos, que es un hombre poderoso en las escrituras. Dice que era poderoso, o sea, no había nadie que lo refutara. Predicó en Éfeso, eso lo vamos a encontrar en Hechos 18. Jesús bautiza a los creyentes en Éfeso con fuego, o sea, con el Espíritu Santo, a través de Pablo, y comienza un avivamiento en toda la zona de Éfeso de una forma brutal, o sea, una forma sobrenatural. Se cree que la iglesia de Éfeso, después de este avivamiento, fundó las otras 6 iglesias. O sea, de la iglesia que estábamos hablando hace 8 días, la fundó todos los pastores la iglesia que conformaba Éfeso. Éfeso tuvo a Timoteo, discípulo de Pablo, como pastor. Eso lo encontramos en 1 Timoteo del 1 al 3. Listo. Entonces, ¿por qué les doy esta parte histórica? Es porque tenemos que saber que Éfeso era una iglesia que tenía todos los pastores, como quien dice, más ungidos, los líderes más ungidos,
los mejores maestros, tuvo las mejores personas y no, me falta una diapositiva, qué pena con ustedes. Creo que no me quedó guardada. Santo Dios. Entonces, Éfeso dice que era una ciudad fiel, una ciudad muy fiel. Eso está en Efesios. Lo pueden encontrar en Efesios. Qué pena con ustedes. No sé qué pasó, pero bueno. Dice que el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, también fue líder de la iglesia de Éfeso. O sea, a la persona a la cual se le da el mensaje de las iglesias, era líder sobre la iglesia de Éfeso. Eso fue antes de que él fuera encarcelado, ¿no? Antes de que fuera llevado preso a la isla de Pasmos. En la carta a los Efesios, Pablo describe a la iglesia de Éfeso como una iglesia que es fiel seguidora de Jesús, de profunda fe y de profundo amor por todo el pueblo de Dios. O sea, Éfeso era el top de las iglesias, o sea, era lo más de lo más. O sea, si usted se siente así con Dios, es bueno, porque lo que Dios le está diciendo es, estás llena de mí, estás haciendo las cosas bien, y obviamente para que tengan ese enfoque, ¿no? Para que vayan viendo. Eso está en Efesios, en el libro de Efesios lo pueden ver, cómo esta iglesia era un ejemplo, ¿no? Para las demás iglesias. O sea, dice que de los mayores avivamientos que hubo en el tiempo antiguo fue esta iglesia, aparte de Antioquía y de Jerusalén. Entonces, ahora sí, comienza el mensaje. La primera parte es Jesús se presenta a las iglesias. ¿Alguien quiere leer este versículo, por favor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Entonces, Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso dándole el mensaje y le dice, estos son mis atributos, ¿cierto? Dice que el mensaje va dirigido al líder apostólico de la iglesia de Éfeso. La palabra ángel, cuando él dice, escribe al ángel, está diciendo es al mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Muchos creen que también es un ángel que Dios ha puesto sobre esta iglesia para guardarla, para cuidarla, para protegerla, pero tiene mucha relación más bien con el líder apostólico o el pastor de esta iglesia, porque cuando Dios dice, enviaré delante de mí mi mensajero, está hablando de Juan el Bautista, entonces lo relaciona mucho con esto, simplemente para que lo tengan en cuenta, y para que tengan en cuenta que el que está recibiendo este mensaje es uno de los últimos líderes de la iglesia de Éfeso, que es el apóstol Juan. Entonces, pues ya van a ver, como quien dice, que este mensaje le cae a él como un baldado de agua, todo lo que Jesús le dice. Obviamente, cuando Jesús se revela a él, lo que le está diciendo es, mira, yo tengo en mi mano las 7 estrellas. Yo tengo dominio y control total sobre sus mensajeros, sobre todos los mensajeros, sobre cada uno de los pastores que están en las 7 iglesias y en cualquier iglesia. Yo tengo control sobre ellos, yo los cerco, yo los guardo y yo los cubro. Yo fortalezco a todos mis mensajeros y los sostengo con mi diestra. Eso está en Isaías 41, del 41:10 y el versículo 13. La justicia de la iglesia, o sea, de cada uno de nosotros va a depender de mantener en la diestra de Jesucristo. Y por último, él se revela como el pastor de todas las iglesias y el que gobierna sobre ellas. Eso está en el Salmo 78-72, Salmo 16 del 8 al 9 y Isaías 63 del 12 al 14. Dice, yo los pastoreo con la diestra de mi mano, yo los pastoreo con la pericia de mi mano. Lo que le está diciendo Jesús a Éfeso es, tú no tienes control de nada. Yo tengo el control de todas las cosas. O sea, le está diciendo al apóstol Juan, que era el líder en ese momento, pues estaba en la isla de Patmos, pero era el anterior líder de Éfeso, le está diciendo, mira, tú no tienes control de nada. Yo tengo el control sobre todas las cosas. Todas estas iglesias me pertenecen a mí y yo soy el que las fortalezco y las levanto. Entonces, cuando dice que camina en medio de las iglesias, lo que nos está dando a entender es, mira, yo tengo omnisciencia, o sea, yo conozco todo lo que vos haces. Todo lo que realizas lo conozco, lo entiendo. Yo me muevo en todas las cosas. Dice,
tengo control sobre ellas y soy dueño de ellas. Cuando habla de que camina en medio de estas iglesias, le está diciendo, yo tengo amor por cada una de ellas sin importar lo que estén pasando. Y yo quiero levantarlas, yo quiero corregirlas, yo quiero que ellas cambien. Y dice que él habita entre las iglesias y permanece en ellas. La recompensa de la revelación de Jesús, o sea, de que Jesús se revele como el que tiene las estrellas en la mano y camina en medio de las iglesias, es influencia sacerdotal y gobierno en las cosas de Dios. Es pastorear según Jesús. Esto lo van a poder encontrar en Mateo 24. Al final dice que el siervo fiel será dueño, al siervo fiel se le recompensará dándole gobierno sobre toda la casa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso es una recompensa y que nosotros debemos de buscarla como parte de la iglesia de Jesús. ¿Qué nos quiere decir Jesús con lo anterior? Yo tengo cuidado de tu vida espiritual y de todas tus áreas. Aunque creas que tú tienes el control, deja el orgullo y depende de mí. O sea, como estaba tan llena del Espíritu, como estaba tan llena del conocimiento de Dios, era una iglesia que ya era casi que autosuficiente, por así decirlo. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón como el de David, que depende completamente de Jesús y de escuchar su voz. ¿Quién quiere leer este versículo? Yo. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esa es una iglesia que se da completamente por Jesús. O sea, es una iglesia que se entrega por Jesús, que pelea por Jesús, que defiende el nombre de Jesús, que conoce a Jesús. O sea, es una iglesia que está, mejor dicho, tiene celo por él. Entonces, pues, trabaja duro, o sea, es perseverante, es esforzada, es servicial, llena de obras, todo su tiempo lo invierte en hacer. Paciencia, sufre por el nombre de Jesús y espera su venida. O sea, eso es una iglesia paciente, una iglesia que dice, Jesús, no importa si no llegas en este año, te espero el próximo, pero yo sigo viviendo por tu nombre. Hace todo por amor al nombre de Jesús y da a conocer el evangelio. O sea, ella está enfocada en que las demás personas conozcan a Jesús, está enfocada en que todo lo tiene que hacer por el nombre de Jesús, porque Jesús lo vale, Jesús lo es todo. Tiene una sana doctrina, o sea, es celosa de lo santo, es entendida en las escrituras, porque dice que no se deja engañar fácilmente, identifica las falsas doctrinas, o sea, es una iglesia que doctrinalmente conoce mucho, teológicamente sabe todas las cosas. Mejor dicho, uno no puede contender con ella, porque todo lo que tiene es correcto. Dice, no soporta a los malvados. Es una iglesia súper, súper, súper radical, o sea, no tolera la maldad. O sea, aborrece completamente la maldad. O sea, de verdad que me encantaría estar en esta iglesia con todas estas descripciones. Entonces, después viene la parte de un llamado a volver. ¿Quién quiere de pronto leer este versículo? Apocalipsis 2 del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén, amén, amén. Amén. Me encanta esta palabra de Jeremías. Dice, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. O sea, esto es lo mismo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso. O sea, recuerdo cómo estabas llena de ansiedad por saber más de mí, por entenderme más, por buscarme, cómo me amabas, cómo dedicabas tiempo para mí, cómo te encantaba que yo te dijera cosas. O sea,
recuerdo cómo aún cuando estabas en momentos difíciles y aún en momentos de anchura, me seguías a donde fuera, estabas conmigo, tu deseo era estar conmigo siempre, constantemente. Entonces es el mismo mensaje que Jesús le está dando a la iglesia de Éfeso y es el mismo mensaje que Dios nos está hablando a nosotros. Cuando pierdes el primer amor, te desconectas del cielo. La iglesia de Éfeso se desconectó de la fuente de vida y de su pasión por Jesús. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, donde seguir a Jesús es como, tengo que seguirlo porque sí, porque toca, o sea, porque ya esa es la vida que yo escogí, pero es difícil seguir a Jesús, es complicado, um, orar es difícil, todas esas cosas son difíciles. Igual yo sigo hablando de Él, me encanta hablar de Él, pero no hay pasión, o sea, hay algo como que, lo hago simplemente por obediencia o algo así por el estilo. Entonces, dejo de vivir el primer mandamiento cuando me desconecto del cielo. La iglesia de Éfeso se desconectó del primer mandamiento y del segundo mandamiento, que van conectados. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si no estamos amando a Dios, no podemos amar al prójimo y mucho menos nos vamos a amar a nosotros mismos. O sea, es algo bastante crítico en lo cual había caído la iglesia de Éfeso. Comienza a poner su mirada en las obras, en los logros, en el éxito de las cosas. Se enfoca en el conocimiento y no en Jesús, que es la verdad. Se llena de sabiduría humana. Empieza a tener juicio y desprecio por el prójimo. Empieza a juzgar las obras de los demás. Toma control de todo lo que hace y piensa que es por su esfuerzo. Es una rebelión pasiva que ella empieza a tener. Todas sus obras están basadas en sus propios criterios. ¿Por qué en sus propios criterios? Porque se desconectó de la fuente, se desconectó de la sabiduría del cielo. Comenzó a comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué es comer del árbol del bien y del mal? Es establecer nuestros propios criterios de justicia, de adoración y de moral. O sea, no sé si a ustedes le han pasado, pero a veces nos es más fácil preguntarle a alguien, ¿será que si hago esto es pecado? Cuando el concepto de pecado y santidad viene del propio Dios y de tu intimidad con Dios, y que a medida que te conectas con Dios, Él te va a estar exigiendo más cosas. O sea, yo no sé si ustedes tengan presente esto, pero viendo la iglesia de Éfeso, es una iglesia que está en pecado. O sea, le está diciendo Dios: tengo contra ti que gastes tu primer amor. Y no me importa las obras que estás haciendo, lo que estés realizando. O sea, dejaste tu primer amor y dejaste de amarme. Ese es tu error, ese es tu pecado. O sea, yo no sé si ustedes han llegado a pensar que dejar de buscar a Dios o dejar de amar a Dios es un pecado, pero eso es lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia. Y es tenaz porque la verdad uno no, o sea, no se da cuenta cuando está dejando el primer amor si está haciendo otras cosas. Por ejemplo, o sea, yo estoy segura que Éfeso no se había dado cuenta que había dejado su primer amor porque estaba totalmente ocupada, porque estaba sirviendo, porque se estaba dando, porque estaba trabajando duro, porque era súper radical. Entonces como que, o sea, dentro de ella estaba diciendo, o sea, yo estoy súper bien con Dios, pero la verdad es que uno no se da cuenta y normal, eso nos pasa todo el tiempo. O sea, normalmente no nos damos cuenta, pero estamos haciendo tantas cosas que hemos dejado lo más importante, que es obviamente seguir a Jesús. Entonces, como que algo que me parecía súper importante ahorita que Juanda estaba diciendo todo eso, o sea, todo esto pasó, o sea, todo lo que ella estaba haciendo estaba bien, pero todo eso, digamos, como que se tuerce un poquito, por ejemplo, lo de establecer tu propia moral, lo de empezar como que en vez de amar al prójimo, como empezar a corregirlo y ya como a despreciarlo, todo eso se desarrolla después de perder el primer amor, porque antes, o sea, vos puedes ser radical, por ejemplo, pero eso no te va a llevar a odiar al otro, sino a corregirlo en amor. Pero cuando uno pierde el primer amor, o sea, el amor hacia Dios, o sea, se empieza a secar el amor también hacia el prójimo, entonces ya en vez de amarlo, o sea, empiezas a juzgarlo. Entonces, como que esas cosas le empezaron a pasar a Éfeso, pero en Éfeso, o sea, en su mente estaba, pues estoy haciendo las cosas bien porque estoy sirviendo, porque estoy todos los días leyendo la Biblia,
porque, o sea, de verdad me están viendo como una iglesia fuerte. Yo creo que la gente de afuera también pensaba, eso es la iglesia top, o sea, es la mejor iglesia, pero la verdad es que había dejado lo más importante. Entonces es algo que es muy sutil, porque reemplazamos el afecto a Dios, el amor hacia Dios, el conocer a Dios, el tener tiempos con Dios, lo reemplazamos con nuestro servicio, con lo que hacemos, con lo que realizamos, con nuestros trabajos. No es que yo, como la escritura dice, hagan todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, entonces yo hago mi trabajo excelente para Dios, yo estudio y saco las mejores notas para Dios. O sea, reemplazamos la parte más importante por actividades que a Dios, o sea, eso no lo mueve. Entonces, como obviamente también es importante, ¿no? Recuerden que Jesús en los evangelios dice, es bueno que hagan esto, pero que no dejen de hacer lo otro, o sea, para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, las dos cosas son importantes, pero Dios quiere que profundicemos en el primer amor o crezcamos en ese primer amor, porque de eso se perfecciona todo, o sea, todo lo demás se perfecciona, todo lo demás sale excelente. Entonces, es una iglesia que acomoda a Dios de acuerdo a sus deseos y estándares de justicia. Nos ha pasado, o sea, nos pasa mucho, acomodamos todas las cosas de acuerdo a los estándares de nuestra justicia, juzgamos a todo el mundo, criticamos a todo el mundo, señalamos a todo el mundo, establecemos juicio, decimos, este es más pecador que el otro, y cosas así por el estilo. Lo digo porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, y digo, Dios, o sea, cámbiame, o sea, saca eso de mi vida, de mi corazón, porque no quiero. Juzgamos a las personas por cosas pequeñitas que han hecho y las criticamos y decimos, esta persona de verdad se va a condenar si no se arrepiente, cosas así por el estilo. O sea, es tan fácil caer en eso. Éfeso dejó de cultivar aceite para mantener su lámpara encendida. Eso está en Mateo 25, del 1 al 13. Que es Juanito, Cuéntame. ¿puedo decir algo Sí, chiquito? sí, claro. Es que, mira que me acuerdo mucho pues que en la introducción estábamos hablando de la importancia de escuchar al Espíritu y creo que en esta iglesia lo podemos ver claro, porque la iglesia no estaba pecando por cosas humanamente erradas, ¿no? O sea, no era una iglesia que estuviera como en debilidad, que estuviera fornicando, que estuviera adulterando, no, sino que era una iglesia que aparentemente estaba haciendo cosas buenas. Entonces, que estemos nosotros como siendo bien conscientes en este tiempo de decirle al Señor, Señor, yo no sé escudriñar mis caminos porque yo no sé si estoy haciendo lo bueno porque mi corazón me engaña. Y la palabra lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, que podamos realmente preguntar al Espíritu Santo si estamos en estos caminos, porque nosotros mismos no tenemos la habilidad de juzgar nuestros caminos, porque nuestro entendimiento es demasiado limitado. Entonces, que podamos de verdad pedirle al Señor, porque yo pienso que esta es una iglesia básica. Todos estamos aquí. De verdad, creo que el que diga que no, que lance la primera piedra, porque de verdad esto nos golpea a todos y chévere que podamos decirle al Espíritu Santo, muéstrame en qué estoy siendo como Éfeso. Amén, amén. Wanda, ¿puedo decir algo? Sí, dale, tranquila, dale. Claro. Ya, pues no, te interrumpo más. Lo que pasa es que cuando vemos esta iglesia también y teniendo en cuenta que este es un grupo de estudio, es importante identificar que las nuevas, no sé qué nombre darle, doctrinas, no sé, formas Sí, doctrina, formas de espirituales, enseñanza. sí, las nuevas formas de la nueva era, de todo lo que se está levantando ahora, de temas espirituales en los que no se distingue el pecado o cualquier otra cosa, sino que buscan solo el bienestar, el amor propio, estar bien en tu interior y todo este tema como de un egoísmo y de un amor propio va a ubicarse de la misma forma en la que está la iglesia de Éfeso. Entonces es importante que identifiquemos esas doctrinas, lo que ofrecen de placer, de humanidad, y confrontarlo con la Biblia, que en este caso Jesús nos llama, como lo dictabas tú, a el primer mandamiento, amarlo a él y luego amar al prójimo. Esta iglesia se concentró en sí misma cuando explicas eso que es súper importante, de que hizo sus propios juicios y digamos que estructuró todo un sistema para ella misma sentirse bien en su interior, son las doctrinas de nueva era y todo lo que ahorita está como de moda. Amén. Sí, igual hay que entender que, o sea, ella en un principio estaba avivada, estaba llena de Dios, empezó a conocer a Dios, entendió a Dios, se enamoró de Dios, amó todo lo que Dios ama, y entonces ya para ella se volvió normal hacer todas esas cosas. Entonces ya no consultaba a Dios para hacer las cosas, sino que las hacía por inercia, por profesionalismo, porque esto es lo que le agrada a Dios, porque es que esta es o sea, por eso les digo, la forma de adoración, porque es que a Dios le encanta que yo levante las manos.
porque es que a Dios le encanta que yo cierre los ojos. No, o sea, lo que esta iglesia ya no le entregaba a Dios lo que él quería, sino que le entregaba a Dios lo que ella pensaba que era correcto entregarle a Dios. La oración de esta iglesia estaba basada en lo que ella pensaba que era correcto orar, pero no oraba por lo que Dios quería que él orara. O sea, hay oraciones específicas que Dios quiere que nosotros levantemos por diferentes situaciones. Me encanta el libro de Daniel, y eso lo vimos pues, los temas pasados. Daniel oró por algo específico que quería Dios y era la liberación y la restauración de Israel. O sea, y eso movió tanto el corazón de Dios que Dios se le aparece a Daniel y le dice, Daniel, tú eres muy amado por Dios, eres amado, eres precioso para Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que causar. Ahora, Éfeso dejó de cultivar el aceite para mantener su lámpara encendida. Esto lo vemos en Mateo 25, del 1 al 13. Dice que las 10 vírgenes, bueno, lo pueden leer, son 10 vírgenes, tienen ropas agradables, se les apagó la lámpara a 5, se les apagó la lámpara a todas, 5 tenían aceite para volver a recargarla y volver a prenderlas. Éfeso, en este caso de Éfeso sería una de ellas, no tenía aceite para volver a prender esta lámpara. Entonces, ¿cuál es el castigo para esta iglesia? Es su posición como iglesia será quitada. Dice, tu candelabro será quitado, tu posición como iglesia va a ser quitada. Dejarás de influenciar a multitudes. No será conocida más por Jesús. Será llamada hacedora de maldad. O sea, de verdad que yo digo, Dios, tremendo, porque esto es re grave. O sea, esto es una de las cosas más graves. O sea, cuando uno ve las otras iglesias, los castigos, o sea, yo digo, normal, o sea, suave, pero le está diciendo Dios, te voy a meter en tinieblas, porque es que te apaguen el candelabro, que te apaguen la lámpara, eso es, o sea, eso es toda tu identidad, es que todo tu tiempo con Jesús lo estás perdiendo porque no estás invirtiendo en lo que es correcto, y pues obviamente yo les digo eso porque primero lo recibo yo. Cuando Jesús dice que es hacedora de maldad, es aquellos que no conocieron a Jesús, que no decidieron meterse con Jesús, pero que se hacían milagros, prodigios, profetizaban, ayudaban, evangelizaban, pero dice que no conocieron a Jesús, o sea, no conocían lo que él amaba y lo que él deseaba. O sea, en sí el aceite de la lámpara es la intimidad que no tuvieron, obviamente. Y lo más delicado es que, o sea, vos puedes hacer lo que sea, vos puedes trabajar 24/7 en la iglesia, vos puedes trabajar, o sea, dar todo lo que tenés, o sea, literal lo que dice Corintios 13, puedes hacer de todo, pero si no tenés amor y amor hacia el Padre, o sea, no vale de nada, estás totalmente vacío y al final pues no vas a estar con él, no lo conociste nunca. Entonces, un llamado a Éfeso a volver, o un llamado a nosotros a volver, porque eso nos toca a todos. Recuerda, o sea, la primera es recuerda, ¿cuánto tiempo invertido en mí? O sea, ¿cuánto tiempo invertías en mí? ¿Cuánto amabas conocerme y entenderme? ¿Por qué? Porque se llega un momento en donde nos van a hablar de fe y decimos, ay, otra vez de fe, van a hablar de amor, otra vez de perdón, otra vez de... Entonces, ¿cuánto amabas conocerme y entenderme? ¿Cuánta pasión tenías para buscarme y estar conmigo? ¿Cuántos milagros he hecho por ti? ¿Cómo te he sacado? ¿Cómo te he restaurado? Todo el amor que siento por ti. En Nehemías hay una palabra, creo que es Nehemías 10. Nehemías le dice a Dios, Dios, perdónanos porque nos hemos corrompido a causa de que no hemos recordado tus milagros y tus prodigios, las cosas que has hecho con nosotros, no las hemos recordado y por eso nos hemos corrompido. O sea, esa es una iglesia que estaba cayendo en corrupción, aunque no lo pareciera. O sea, ustedes ven y las descripciones son espectaculares. No es una iglesia que esté haciendo cosas que uno dice, ay, pero eso no es malo, ay, no, pero la iglesia de Éfeso estaba bien. Arrepiéntete en este caso es reconocer la falta de intimidad es un pecado, la falta de conexión con Dios es un pecado. El ocuparse de muchas actividades y dejar a un lado los espacios con Dios es pecado. Dejar de alimentarnos de la vida eterna es pecado. Eso está en Juan 17, donde dice, la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y lo otro, haz las primeras obras.
Las primeras obras que hacía Éfeso era crecer en intimidad con Dios, aprender a escucharlo, aprender a sentirlo, trabajar en amarlo por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y cultivar una adoración extravagante por Jesús, o sea, una adoración que la gente pueda decir, ustedes son una manada de fanáticos, pero que ustedes puedan decir, no me importa, amo a Jesús por sobre todas las cosas, valoro a Jesús, aprecio a Jesús, Jesús lo es todo en mi vida. O sea, yo no sé si ustedes se han llegado a hacer una pregunta y es, yo le decía, bueno, les comento, yo en estos días le preguntaba a mi esposa, le decía, amor, ¿tú amas más a Dios que a mí? Y ella me decía, sí, yo decía, gracias Dios, porque eso es lo que yo quiero, que mi esposa ame más a Dios que a mí. Y de verdad, es eso, yo le digo a mi esposa que mis hijos, y mi oración es que mis hijos te amen más que a mí, que amen más estar contigo que estar con nosotros, que pasar tiempo con nosotros, que ellos amen perder el tiempo con vos. O sea, esa es mi oración. Y obviamente es eso, que ustedes puedan tener esas cosas. Una recompensa, ya aquí ya estamos llegando al final de todo. ¿Quién de pronto quiere leer este versículo? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, 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 amén. Entonces, algo positivo. Una recompensa la recompensa se obtiene de la siguiente manera. Escucha y entiende el mensaje del Espíritu Santo. O sea, tenemos que escuchar, tenemos que entender. Tenemos que escuchar y tenemos que obedecer. Entonces, necesitamos o sea, que no se queden con esto, que vayan y lo lean, mediten, que Dios les hable a ustedes, que Dios les transmita todo este mensaje a ustedes. Son 6 versículos, léanlo, órenlos y háganlo, porque de verdad es necesario que ustedes puedan escuchar a Dios, o sea, que no se coman el cuento entero que yo les estoy trayendo, porque es algo que Dios me ha hablado, sino que se coman el cuento entero que Dios les va a hablar a ustedes. Entonces, algo positivo, aborreces lo que yo aborrezco, o sea, las obras de los nicolaitas. Esa es una iglesia que aprendió a aborrecer lo que Dios aborrecía, o sea, esa es la idea, que nosotros amemos lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina que enseñaba que yo tengo el permiso para cometer cualquier tipo de pecados porque la gracia abunda en mí. Entre más peco, más gracia se derrama sobre mi vida. Entre más gracia, más experimento el amor. Entre más peco, más experimento el amor de Dios sobre mi vida. Hay otra versión, hay otras personas que dicen que es algo acerca también del dinero. Creo que es que escuché la otra vez en una prédica, pero pues siempre he escuchado es esto, ¿no? Que es gracia para poder pecar. Éfeso era una iglesia, por eso Dios resaltó esto positivo, es una iglesia que usa la gracia para erradicar todo tipo de pecado. O sea, lo que Dios le está recordando aquí a Éfeso es, te he dado la gracia para que tú seas fuerte y para que cambies esta actitud y para que te arrepientas. Obviamente eso es un proceso, no les estoy diciendo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero es un proceso donde tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar en eso. Solo al que venza, la recompensa se le da solo al que venza. Se le dará comer del árbol de la vida, amará lo que Dios ama y odiará lo que Dios odia. Conocimiento de Dios como el único Dios verdadero y de Jesucristo. Ahora, esto es lo que Dios le dice al que venciera, o sea, nos está mandando a que amemos hasta el final, dice, amando hasta el final, porque el amor de muchos se enfriará. Eso está en Mateo 24, dice que el amor de muchos que han creído en Dios, el amor de muchos que han esperado en Dios, el amor de muchos que creen en Jesús, el amor de muchas iglesias, dice, se va a enfriar, se va a apagar, la gente va a dejar de creer en Jesús, la gente va a dejar de creer en Dios. Y está pasando en este momento, la gente dice, no, toda mi vida con Cristo ha sido una mentira, ha sido una falacia. Pero ¿qué pasa? O sea, dejaron el primer amor y
y dice que entran en un proceso de tinieblas o de apostasía, de apartarse completamente de Dios. Pero lo que Dios Jesús nos está mandando es, ámenme hasta el final, hasta el final, hasta el final de sus vidas, hasta el final de sus años, hasta el final de sus tiempos, hasta que ya no les quede más vida cuando tengan 50, cuando tengan 60, cuando tengan 70, ámenme, ámenme intensamente. Esto es lo único que les estoy pidiendo. Dice, y al que venciere se le va a dar de comer del árbol de la vida. Entonces, obviamente es que nosotros podamos alcanzar esta recompensa y volver a las cosas básicas, que es la oración, el ayuno, la adoración, conectarnos con Dios, decirle a Dios, Dios, quiero volver a amarte, quiero volver a estar apasionado por vos, quiero ser un intenso con vos, quiero que invadas mi espacio, quiero que intervengas en todas las áreas de mi vida, que podamos decirle eso a Dios. Y obviamente yo sé que Dios lo va a hacer. Ahora, también tienen que reconocer que lo que, lo que te quite tiempo con Dios, o sea, a lo que le estás dedicando más tiempo, ese es tu Dios, sea lo que sea. Obviamente les digo por experiencia propia porque me ha tocado dejar de hacer muchas cosas. En ocasiones ni siquiera veo televisión porque siempre desde pequeño eso ha sido también ha sido algo bastante fuerte en mi vida, dedicar mucho tiempo a la televisión, y a veces he dejado de ver televisión, a veces he dejado de ver todas las cosas, simplemente por invertir tiempo con Dios. Entonces, dentro de las cosas, para contarles, dentro de las cosas que yo recordaba con Dios, era que yo me sentaba con la Biblia y era a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Pero ahora, sí, o sea, leer, o sea, muchísimo, y me encantaba que Dios me dijera, que yo pudiera conocer a Dios, y yo le dijera a Dios, Dios, vos sos así tremendo, yo no conocía esta faceta tuya, qué cosas tan gloriosas. Y bueno, y ahora me ha costado, o sea, me ha costado volver a las escrituras, me ha costado volver a leer. A veces estoy leyendo y yo no entiendo nada, qué horror, y no quiero leer y me aburro y lo que sea, pero hay momentos, o sea, hay momentos en donde ya como que, boom, llega ese deleite y es lea, 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 lea. Entonces la idea es que podamos trabajar en eso todos los días hasta que el conocer a Dios sea un deleite en nosotros y podamos apasionarnos por Él y amarlo intensamente. Y es algo que de pronto Dios ha venido restaurando en mi vida, porque es que una cosa es saber y una cosa es dar un tema y una cosa, pero otra cosa es amar a Dios. O sea, cuando vos amas a Dios, no importa nada, no importa si la gente te escucha, no importa si la gente te atiende, no importa a quién le estás hablando, no importa, solamente te importa que Dios, eh, que estás llamando la atención de Dios. No te importa si la gente te critica, no te importa si la gente burla de vos, no te importa nada de esas cosas. Por lo menos a mí, soy uno que la gente se burla de mí por creer en Dios, y es una locura, pero yo digo, gracias Dios, porque de verdad si están burlando es porque te amo y porque estás conmigo. Entonces, poder experimentar esas cosas. Entonces, pues eso era el tema del día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Recuerden que esto es un llamado a la intimidad, un llamado a volver al primer amor. Al primer amor y conectarnos con Él, amarlo intensamente. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si alguien tenga algo que decir en este momento, si no oramos. Y bueno, realmente fue algo cortico, pero espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Así que, no sé, ¿quién tiene preguntas? Juanito, yo solo quería decir algo que cuando pues estabas terminando sentí en el corazón y pues hace poquito me terminé de ver con César la serie que habla de la vida de Michael Jordan, y mientras estaba viendo la serie pude ver que hay, o sea, hay gente apasionada por Michael Jordan, o sea, como que de verdad eso son fanáticos. Y mientras yo estaba pensando en eso, el Espíritu Santo como que me hacía entender que a nosotros nos cuesta cuando la gente nos dice fanáticos. Ay, ustedes están fanáticos a la iglesia, ustedes están fanáticos de Jesús, y eso parecía que fue un motivo de vergüenza. Pero el Señor me decía, es que eso no haría un motivo de vergüenza porque tú eres fanática mía. O sea, a ti te gusta lo que yo hago y tú eres mi seguidora. Entonces, como que, ¿cuál es el problema, verdad, que nos llamen fanáticos?
y como que quería compartírselos porque no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, o sea, de ninguna manera tenemos que avergonzarnos del Jesús, del Dios al que seguimos, porque es maravilloso, y sí, podrán decirnos que somos fanáticos, y siéntanse felices cuando digan que somos fanáticos, porque entonces estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Que la gente vea de verdad que este tema nos apasiona y que nos gusta, y que no está mal decir que somos seguidores de Cristo y que somos sus fans. Amén, amén, amén. Realmente eso es otra de mis oraciones, les abro mi corazón, otra de mis oraciones es decirle a Dios, Dios, quita la vergüenza, porque tu palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. O sea, ayúdame a entender que tu Evangelio es poder, o sea, que de verdad es poder, que yo tengo poder, que me has dado poder, ayúdame a entender eso. Entonces, qué bueno que podamos hacer este tipo de oraciones con Dios, ¿no? Yo me acuerdo, ahora que dicen eso, y pues la verdad es como de verdad un llamado a volver al primer amor. Y yo me acuerdo cuando comenzamos con Juanda la relación, o sea, literal, nos tomamos unas fotos horribles, o sea, no se veía nada, eran unas cosas horrorosas, justamente como antier estábamos viendo y uy, qué vergüenza. Y nosotros Todavía. éramos felices subiendo esas fotos y colocando te amo y bueno, miles de cosas. Como que eso no nos importaba lo que la gente pensara, ni siquiera, o sea, ¿Cómo lo viéramos? ajá, nada, simplemente lo hacíamos porque te amo y quiero mostrarlo. Y ese era el primer amor, y ahorita nosotros, yo veo y yo ahorita yo ni me quiero tomar fotos, y yo digo, uy, qué pena esas fotos que subimos, como que de verdad el primer amor, como que, y ese primer momento, como que no hay vergüenza, como que no hay nada, simplemente estás disfrutando y quieres que las personas se den cuenta que estás disfrutando eso. Yo pienso que eso es lo que Jesús quiere, como que ve, disfrútame y que la gente vea que me estás disfrutando, no importa lo que la gente piense. Como que ahorita, o sea, me doy cuenta y yo sigo amando obviamente a Juanda, pero me doy cuenta que muchas cosas del primer amor se pierden y es lo mismo con Dios y es como ese llamado que quiere hacer Jesús en ese momento a Éfeso y pues obviamente a nosotros. Amén. Yo quiero decir de pronto, pues, que súper bacano. Digamos, yo antes conocía Éfeso cuando, digamos, lo que yo conocía era el versículo que has perdido del primer amor, pero no conocía, digamos, quién era Éfeso, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces el hecho de que Juan hubiera arrancado con decir todo lo que dijo, o sea, es como entender que somos nosotros, ¿sí me entendés? O sea, en algún momento, digamos, somos de, ¿cómo se dice? Como de ayuda para otros, o sea, como que amamos a Dios, lo escuchamos, pero en algún momento de nuestra vida, sin pensarlo, lo perdemos. Entonces, digamos que eso es algo que de pronto he estado orando esta semana y he llorado como nunca, porque era como Dios, o sea, yo quiero volver a sentir esas cosas y sigo llorando. pero, o sea, creo que no he llorado, en toda esta cuarentena no había llorado más como esta semana, diciéndole a Dios que quería volver a ese primer amor. Y es lindo, digamos, lo que hace Juan. Digamos, yo decía, a veces quisiera hacer como él en la manera, el día que estaba cumpliendo años, le hicimos pues una fiesta, bueno, una fiesta, una cosita y una reunión, pues dice uno una fiesta y se imagina la pachanga. Pero bueno, nosotros tenemos un primo que es súper, o sea, súper alejado de Dios y todo eso, pero al principio empezamos a escuchar como salsa, la familia, pero de un momento a otro Juan empezó a poner pura música cristiana, de adoración, y yo en mi mente decía, pero bueno, que pongan que sea redimidos, es una fiesta, y no, solamente era pura adoración, y hasta que la novia de mi primo le dijo como que, y ustedes todo el día escuchan esa música, y yo como que, Juancho todo el día, o sea, cualquier emoción es con esa música, entonces yo como que, entonces Juan le empezó a explicar, y yo creo que con esa explicación he llorado toda la semana. O sea, como en que yo le decía a Dios, yo quiero eso. O sea, Juan le decía, simplemente cuando yo escucho
es meterme, es mirarlo a él, a nadie más, o sea, es enamorarme más de él, es decirle, lo quiero ver, quiero ser tu novia, quiero ser todo por ti. Entonces, esas son las palabras que de pronto perdió Éfeso y que ahorita, y que nosotros en algún momento lo hemos perdido y queremos volver, y necesitamos volver a retomarlo, o sea, no dejarnos llenar por las cosas nuestras, sino volver a ese primer amor es lo que necesitamos y permanecer en él, que es lo que necesitamos, o sea, no perder el rumbo de las cosas por sabiduría humana, por creerme mucho. Entonces, yo creo que la humildad es la que nos mantiene en ese primer amor. Entonces, pues es muy bueno, pues, y quería como compartirlo, como con lo que he vivido esta semana, le he pedido a Dios y justo con la iglesia que hablaron hoy. Amén, 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 amén. No sé si de pronto alguien quiera decir algo, compartir algo, transmitir algo. Juanca Díaz está que se habla. Pues sí, la verdad me gustó mucho que compartieran sobre esta iglesia y como han dicho todos, pues yo creo que si no estamos todos en este proceso, pues sí lo hemos estado en algún momento. Y, y es muy duro porque yo creo que es lo más peligroso, creer que estás haciendo lo bueno, creer que estás siendo usado por Dios, que estás bien con Dios, pero en realidad has perdido el primer amor, en realidad estás obrando por tu propio juicio y uno puede pasar mucho tiempo así, o hay muchas iglesias que viven en esto y no, pues yo creo que es importante reconocer esta situación como lo explicaba Juanda, ser conscientes de que es un pecado, ser conscientes que estamos en un error y pedirle al Espíritu Santo que él tome el control nuevamente, porque cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, cuando ya nos creemos autosuficientes o que ya estamos acostumbrados a que tenemos su respaldo, que estamos acostumbrados a que esto va a salir bien si lo hacemos de cierta forma, pues dejamos de pedir su dirección o dejamos de pasar más tanto tiempo con él, dejamos de tener tanta intimidad. Y, y las consecuencias de perder ese primer amor, como lo decía Juanda, es como perder ya la coherencia, dejar de ser escuchado por multitudes, algo así que nos decía Juanda. O sea, quiere decir que lo que vas a predicar, lo que vas a hablar, pues ya no va a tener el mismo valor porque no lo estás viviendo. Entonces, sí me tocó mucho eso y me gustaría que todos seamos conscientes, que todos volvamos a las primeras obras, a la oración, al ayuno, a la adoración. Entonces, me gustó mucho lo que hablaste, Juan. Muchas gracias. Amén, amén. No, pues no sé si alguien quiera compartir algo más o oramos. Jesús. Yo les tenía una propuesta. Pues no sé, de pronto, digamos que a mí esta iglesia me parece muy especial, que de hecho hay un libro que solamente habla como de la iglesia de Éfeso, y no sé si podemos estructurar, Juanda, de pronto ir capítulo por capítulo esta semana, juiciosos estudiando, leyendo, y que podamos orar realmente para que pues todo lo que vimos hoy pueda como que ser una realidad en nuestras vidas y que pueda haber un cambio a partir de esto que estamos viendo. Entonces, no sé, pues, cómo lo estructuramos y nos ponemos ahí la tarea, pues, la 10 para sentarnos todos los días esta semana a estudiar y a orar y a tener un tiempo de calidad con Dios. Súper, súper. Pues hay que mandarla. Hay que mandar eso. Ay, Jesús. El libro de Éfeso. Sí, el libro de Éfeso son 6 capítulos, simplemente es leerlos. De verdad que Éfeso está contado, está descrito como el Himalaya de la fe, algo así una vez lo escuché, es el Himalaya de la fe, o sea, Éfeso es el top de todas las iglesias y la carta de Éfeso
que les manda Pablo es una descripción de Tiene todas todo. las riquezas que Dios le dio a Éfeso, de cómo Éfeso está sentado en los lugares celestiales, de cómo Éfeso es una iglesia de guerra, de cómo Éfeso es una iglesia de la manifestación del amor de Dios, o sea, es el top de las iglesias, o sea, si ustedes han llegado en algún momento a estar en una iglesia y irse para otra iglesia, es Éfeso, o sea, ese es el deseo del corazón de ustedes. Pero lastimosamente también hay una falencia y es una de las peores, porque es el peor castigo. Para mí es el peor castigo, o sea, que Dios te meta en tinieblas es el peor castigo. Entonces, obviamente es de tener cuidado y trabajar mucho en la intimidad, o sea, estar en tinieblas es estar apartados todos los días de tu vida de la presencia de Dios. O sea, si ustedes han llegado a estar felices, eso es por Dios. Y cuando, o sea, imaginen sentir esa ausencia de felicidad todos los días de su vida. O sea, eso debe ser una tragedia, debe ser la peor tragedia en la vida del hombre. Entonces, quiero que escuchen esta canción. Creo que ya la han escuchado, pero yo creo que nos conecta mucho con la hermosura de él, porque a veces es simplemente contemplarlo. ¿Me dicen si la escuchan, por favor? Sí, sí se escucha. Sí. Ya no se está escuchando. Sí, se está cortando. Se escucha por raticos. Es que cuando Juan le pone mute al sonido de él, pues se para. Juanito, abre tu micrófono. Mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso, estamos enamorados de ti, enamorado estoy, hermoso, hermoso.
cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miramos a ti. Todo lo transformas, todo lo haces nuevo. Ay, Dios. Padre, enséñanos a mirarte solamente a ti, porque nada es más importante que tu Dios. Todos los que llegaron a verte y a contemplar tu hermosura fueron transformados, fueron cambiados, fueron renovados, Dios. No había alternativa, Dios. Todos los que pudieron mirar tu hermosura y contemplar tu hermosura fueron tocados, Dios. Eso es lo que necesitamos, Dios, ser cambiados. Todos los profetas te amaron, Dios. Jeremías decía, tus palabras me consumen, tus palabras me queman, tus palabras me seducen. Dice, me traté de resistirme a ti, pero me sedujiste con tus palabras y me convenciste y me invitaste a hablar acerca de ti. Señor, sedúcenos, sedúcenos con tus palabras, sedúcenos con cada una de tus frases, enamóranos, que podamos contemplar la hermosura de tu majestad, que podamos contemplarte mientras estés sentado en el trono, Dios. Cautiva nuestros corazones, vuélvenos al primer amor y suelta cuerdas y lazos de amor y atráenos en pos de ti, atráenos en pos de ti. Dice, llámanos, llámanos, que nosotros podamos sentir que nos amas y que nos quieres, Dios. Padre, porque lo único que le estabas diciendo a la iglesia de Éfeso y aún a nosotros es, amo pasar tiempo contigo, amo escuchar tu voz, amo que te sientes conmigo, amo que me digas lo que piensas, amo que me quieras escuchar, me encanta pasar tiempo contigo, me encanta escuchar tu voz, me encanta que te expreses, me encanta. Eso es lo que le estabas diciendo a la iglesia de Éfeso. Basta ya de hacer tantas cosas, tantas obras. Simplemente siéntate conmigo y hablemos los planes del reino, hablemos los planes gloriosos, hablemos de mis planes, hablamos de lo que yo quiero desatar. Padre, bendícenos, fortalécenos y llénanos de tu amor, cautívanos, 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 cautiva cada parte de nuestro cuerpo, que podamos decir que nos falte todo en nuestra vida, pero que no nos faltes tú, Dios, que podamos llegar a decir eso. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones.